Buenas, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Alexandro Tawada Baldión y hoy les hablaré sobre lo que vendría a ser la etapa escolar de César Vallejo Mendoza. Bueno, para empezar, César Vallejo nació en Santiago de Chuco en el año 1892, un 16 de marzo. Bueno, sus padres en vida, quienes fueron Francisco Vallejo y María Mendoza. Bueno, aunque no me lo crean, César Vallejo fue el menor de 11 hermanos, en la cual se llevaba muy bien con lo que serían sus últimos 3 hermanos, ya que tenían una muy buena relación entre sí, entre ellos. Bueno, César Vallejo inició sus estudios primarios en el año 1900 a 1904 y culminó sus estudios secundarios entre el año 1905 a 1908 en Huamachuco. Bueno, César Vallejo entró a lo que sería la Universidad de Trujillo, en la cual era la Universidad de San Marcos. No obstante, César Vallejo dejó la carrera de medicina humana a medias, ya que no contaba con lo que sería el tema poder sustentarse entre sí mismo, en la cual dejó la carrera por problemas económicos. César Vallejo estuvo 2 años de su vida en la cual trabajando. Luego, entre sí, él mismo se animó, ahora sería para la carrera de letras, en lo que sería la Universidad de la Libertad. Bueno, César Vallejo culminó sus estudios en el año 1917 y bueno, culminó la carrera con una tesis en la cual fue titulada como el romanticismo de la poesía castellana, en el año 1917. Gracias. ¿Conocías las penas amorosas de César Vallejo? ¿Sus amores habrán tenido algún tipo de impacto en su trayectoria como poeta y escritor? ¿Qué tipo de emociones y situaciones habrá atravesado César Vallejo a lo largo de su vida amorosa? ¿Y quiénes habrán sido la gran fuente de inspiración para los escritos que conocemos a día de hoy sobre él? Para responder estas preguntas, les hablaré sobre los amores más importantes para César Vallejo y cómo influyeron en su desarrollo personal y profesional. La primera historia de amor surge en Santiago de Chuco, a sus cortos 19 años. Él retornaba a su tierra y se encontró por casualidad con su vecina Rita Uceda, una joven de tan solo 15 años. Ellos iniciaron una relación, mejor dicho, prohibida, debido a la clara oposición por parte de los padres de la joven. Este amor obviamente estuvo destinado al fracaso desde sus inicios. La segunda historia de amor se da en Trujillo. Vallejo se encuentra finalizando sus estudios universitarios y a la vez trabajando en el Colegio Nacional de San Juan. Allí conoció a una joven de 21 años llamada María Rosa Sandoval. Ella era bibliotecaria. Sin embargo, toda su relación concluyó con la inesperada desaparición de María. Por último, la tercera historia también se da en Trujillo. Vallejo conoce a Zoila Rosa Cuadra en una exposición de esculturas. Ella tenía 15 años, era inteligente, apasionada y caprichosa. Esto, de cierta manera, llamó la curiosidad de Vallejo. Ellos iniciaron una pronta relación amical que también se convertiría en una relación amorosa. Sin embargo, el sueño premonitorio de Vallejo sobre su encarcelamiento no dejaba de atormentarlo. Por lo tanto, esta relación también terminó en un rotundo fracaso. Ferreira 2022. Como podemos ver, César Vallejo fue un joven muy enamoradizo y de muy mala suerte. Sus romances nunca llegaban a nada serio, y como afirma González 1998, los amigos de la Bohemia de Trujillo le apodaron Corriscoso. Esto por su aspecto físico, situación económica y su costumbre ilusionarse cual mujer se le cruce, sea o no correspondido, aunque en la mayoría de casos esto se debía a razones sociales y raciales. A pesar de que sus relaciones siempre terminaban en fracaso, él supo aprovechar estas emociones para escribir los versos más hermosos, demostrándonos lo importante que es atravesar y afrontar estas situaciones para poder adquirir experiencia y sabiduría a lo largo de nuestra vida. Dentro de la fortaleza del emprendedor nos dice que la pasión y la motivación son lo esencial para un emprendedor, ya que nos brinda la energía para superar obstáculos y mantener la dedicación a lo largo del tiempo. Esto nos impulsa a asumir calculados riesgos y perseverar a lo largo del tiempo. El emprendimiento implica para evaluar proyectos, movilizar recursos y agregar valores a productos o bienes. Los emprendedores utilizan habilidades, herramientas
y conocimientos para generar con esto un mayor rendimiento en la empresa. Además, la agrupación de competencias personales consta de 11 elementos, de los cuales dentro de ellas están el autoconocimiento y la autoconfianza. De igual manera, las competencias adicionales que incluyen la perseverancia, el positivismo y la sensibilidad, de las cuales la perseverancia nos quiere decir que a lo largo del tiempo del que tratemos de emprender vendrán obstáculos y eso no será un impedimento para lograr nuestro objetivo. Y el positivismo que de los eventos negativos que vengan, tomarlo algo como algo temporal para seguir adelante logrando a lo que queremos llegar. El éxito de un emprendedor se basa en la capacidad de evaluar proyectos y agregar valores a productos y a bienes a través de competencias personales como la autoconfianza, la comunicación, la creatividad y la perseverancia. Estas habilidades son esenciales para dirigirnos hacia el emprendimiento deseado, como demostrado por emprendedores exitosos como Steve Jobs y Oprah Winfrey, quienes aplicaron las competencias como la perseverancia, la creatividad y el positivismo en su camino hacia el éxito. Razón y motivación del emprendimiento. El emprendimiento de las personas genera más trabajo, más ganancias, más economía dentro del país. Ser un emprendedor es aquel que trabaja por cuenta propia, que inicia, organiza, gestiona y dispone para que su negocio pueda ir bien y tenga un buen ingreso económico, como dice Terán Yepes y Guerrero Mora. También otro autor, Quispe López, menciona que las capacidades con las que cuente un emprendedor son claves para lograr la ejecución del negocio con éxito. Los autores nos dan a conocer la razón y motivación de un emprendimiento de las personas. La motivación son el primer impulso para que un emprendimiento sobresalga en el ámbito laboral. El emprendimiento refleja que tiene que ver con un proyecto de vida y un desarrollo personal de cada emprendimiento. Esa fascinante forma de narrativa visual que combina imágenes y textos para poder contar historias suele vincularse principalmente al siglo XX y a la cultura pop moderna. No obstante, la exploración de sus raíces profundas y asombrosas se convierte en un viaje enriquecedor en el mundo del conocimiento y la creatividad. En este recorrido, el renombrado autor Scott McCloud se convierte en un guía excepcional, llevándonos a sumergirnos en un pasado que abarca épocas antiguas. A pesar de que comúnmente asociamos los cómics con el siglo XX, McCloud nos sorprende al presentar un códice azteca como un ejemplo temprano del cómic. De acuerdo con su definición, estos antiguos registros precolombinos y otros documentos de la antigüedad pueden considerarse cómics, ya que narran historias a través de secuencias de imágenes y signos. Además de esta revelación, McCloud realiza un análisis exhaustivo de los cómics, abordando aspectos de las artes visuales y la percepción humana. También explora la influencia de los cómics en la sociedad y su posición como arte y medio de comunicación junto con la experiencia de la lectura. El autor desglosa de manera amena el lenguaje de los cómics, explicando cómo los elementos visuales se combinan para poder transmitir emociones y significados. Esto arroja luz sobre los cómics, por qué son tan cautivadores tanto como para los niños como para los adultos, según nos indica Hernández 2023. La obra de Scott McCloud pone de manifiesto que los cómics tienen profundas raíces en el pasado, mucho antes del siglo XX, y que su influencia en la cultura y la comunicación perdura en el mundo contemporáneo. Su trabajo nos desafía a cuestionar las nociones preconcebidas y explorar la diversidad de esta forma de arte a lo largo de toda la historia. Bueno, al hallar una pobreza de lectura en el mundo, se han implementado estrategias que una de ellas es cómic, que es una manera más fácil y más factible de usarla, ¿no? Para que los niños se diviertan al momento de leer y les sea mucho más sencillo. Esto lo hacemos ya que en el 2018 se evidenció que hay una pobreza de lectura, el cual no es normal. Asimismo, también en el 2019 el Ministerio de Educación hizo unas pruebas y salió que el 50% de los estudiantes tienen un nivel bajo de lectura y el otro 50% tienen un nivel normal. Se quiso buscar más soluciones
y entre estos estuvo el cómic. ¿Y qué queremos lograr César Vallejo con esto, no? ¿Cómo queremos darlo a conocer? Bueno, él es un gran escritor y gran lector, y queremos que los estudiantes lo tomen como si fuera un ejemplo a seguir para ellos, ¿no? Efectivamente, la falta de lectura está muy baja en estos tiempos y no somos capaces de leer. Algunas personas no somos capaces de leer bien, leemos lento o nos trabamos al momento de hablar o al hablar, como se dice. Eh, entonces, gracias a esto hemos mejorado nuestras técnicas de lector, hemos aprendido a cómo crear un cómic y cómo esta es una manera más sencilla y más divertida de poder leer y de poder entretenernos a través de nuevas enseñanzas que llevamos, ¿no? También es importante proponer muchas más acciones para que los niños, muchas más propuestas para que las personas aprendan a leer aparte de este cómic. No solamente nos dejemos llevar de esto. Muchas gracias. ¿Qué es la huelga laboral? ¿Acaso las huelgas laborales son la razón por las protestas de las personas ante sus derechos? ¿Qué relación tiene con la vida de César Vallejo? ¿Hay alguna relación con la actualidad? A continuación se mostrarán en detalles sobre las huelgas laborales, respondiendo así las dudas y preguntas que se hacen y cómo este se relaciona con la vida de César Vallejo. La huelga es un mecanismo de defensa que busca el equilibrio social. Sin embargo, los primeros antecedentes de huelga modernas tuvieron origen en 1824, en Inglaterra, como fruto de la Revolución Industrial. Esto para contrarrestar la explotación laboral, exigir mejores salarios y reducir las horas de trabajo. Dado a que a nivel mundial se presentan acontecimientos que atentan contra los derechos laborales y sociales de las personas, se establece la huelga como un mecanismo de defensa, apoyando así por un pacto internacional de los derechos humanos, tanto como la economía, lo social, lo cultural y de las personas. Obviamente, las huelgas no son el principal problema, ya que este busca el equilibrio a la sociedad mediante un mecanismo totalmente válido, como así lo afirma Durán en 1989. Las huelgas vendrían a representar la solución a un problema que está procurando en el mantenimiento de la tranquilidad social a base del derecho laboral. Se tiene el caso de las huelgas en Brasil, Lula y los metalúrgicos en la década de 1970, cuando los obreros industriales realizaron una serie de huelgas con el fin de un aumento salarial, con el Pacto Internacional ante los Derechos Sociales, los cuales ya hemos mencionado. Este pacto ayudó de una u otra forma en la defensa de los derechos laborales de dichos trabajadores. ¿Pero qué se relaciona con César Vallejo este concepto? Por otro lado, sabemos que César Vallejo fue una persona muy justa, que le gustaba la justicia y por ende él defendió el derecho al trabajo porque observaba que el contexto laboral era muy alarmante en su época, así como la vulneración de derechos, el desempleo masivo y la explotación ante su postura y la explotación laboral. Ante su postura de ver cómo era la vida de esos obreros en ese entonces, él tuvo el valor de enfrentarse y tomar las precauciones necesarias para poder ayudar a su población, ¿no? A las personas que estaban sufriendo en esa época. Es por eso que yo digo que es preferible tomar conciencia respecto a los problemas sociales que de verdad atentan contra la tranquilidad social y no en caer en injusticias. Finalmente, sabemos que las huelgas fueron evolucionando con el tiempo y que esto es una principal fuente que busca la estabilidad laboral de las personas para proteger así sus derechos, sin importar los defectos que estos tengan, ya sea en la discriminación a la comunidad por su color de piel, las creencias, la religión y las costumbres de cada persona. Se podría decir que cada uno tiene el derecho de protestar ante sus derechos laborales y así tomando conciencia, siendo así más disciplinados ante estas conductas o situaciones que se presentan.
Hola, ¿cómo están? Tengan un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Alexandro Tobada Baldión y hoy les hablaré sobre lo que vendría a ser la desigualdad salarial en América Latina. Bueno, el salario básico, como sabemos, es fijado por lo que vendría a ser el Ministerio de Trabajo. Bueno, aquí se encargaría lo que sería tanto como el sector público y el privado. Esto estaría fijado dentro de las 8 horas diarias, en lo que debería pasarse más de las 40 horas semanales. Bajo estas cláusulas podemos encontrar a lo que vendría a ser los siguientes grupos, tanto como los sectores agrícolas, amas de casa, etc. Asimismo, el debate sobre el tema de la función económica y también sobre los salarios mínimos se ha intensificado en estos últimos años. Así lo estarían afirmando Van Jules en el año 2014. En la Unión Europea han vuelto a discutir sobre el tema del salario mínimo, en la cual esto volvería a ser un tema de discusión agendada en algunos gobiernos. Por otra parte, en algunos países han afirmado que a los trabajadores en la cual están en una formación profesional en su pago se le aplica, como así decirlo, una tarifa a sus salarios. Un ejemplo de esto es lo que pasa en los Estados Unidos. Se autorizó el pago de sus submínimos, en la cual a ciertas personas que están en un salario por debajo del 75% del salario mínimo, siempre y cuando el empleado haya solicitado un certificado que respalde esta situación al Departamento de Trabajadores de los Estados Unidos. Gracias.